Claro que sí. Vamos a hablar sin duda de Eva Duarte y que quédense porque a las 17:30 van a ver el documental acá en la pantalla de la televisión pública. Ine, querida, hoy vamos a hablar de Evita, pero antes de ser Evita. Sí, porque mucho conocemos, ¿no? De Evita como la bandera de los humildes, sabemos todas las cosas que hizo por las mujeres, por el sindicalismo, pero muchas veces no nos preguntamos cómo fue Evita para llegar a ser Evita, ¿no? Porque quizás en su biografía hubo experiencias que ya la cambiaban a ella antes de conocer a Perón. Quizás ya ella tenía ese ímpetu revolucionario. Si quieren, vemos el informe. Dale. Evita, una de las mujeres más influyentes en la historia y la política de nuestro país. Sabemos mucho de la banderada de los humildes, pero ¿cómo era Evita antes de ser Evita? Nacida en mayo de 1919 en Los Toldos, la llamaban Cholita. Era la menor de 5 hermanos, todos anotados legalmente como hijos naturales, es decir, hijos por fuera del matrimonio del padre. Pese a esta doble vida, aportaba dinero a la familia mientras que su madre trabajaba. La situación de la Cholita cambia rotundamente cuando su padre fallece. La familia transita situaciones de extrema pobreza hasta mudarse a Junín, cuando comienzan a tener ingresos. Quizá una experiencia que la marca en su lucha por la desigualdad. De niña el colegio no le gustaba tanto, salvo recitar poesía. Su vocación artística la lleva a la capital de Buenos Aires en busca de una carrera teatral. Vive de papeles secundarios que obtenía en películas y obras, hasta que en 1942 realiza por las noches un ciclo en la radio llamado Grandes Mujeres de Todos los Tiempos, sin saber que ella misma iba a ser parte de la historia de las mujeres. Fue una de las fundadoras del primer sindicato de trabajadores de la radio. Continúan los años de actuación hasta que el 22 de enero del 44 cambia el transcurso de su vida. En un festival solidario en San Juan, se sienta al lado de una butaca vacía. Es ocupada luego de unos minutos por el general Juan Domingo Perón, en aquel tiempo secretario de Trabajo y Previsión Social. La carrera de La Cholita cambia para siempre. Se convertiría en Evita, aquella primera mujer en llegar al poder. A 69 años de la muerte de Eva Duarte vamos a conectar para hablar justamente de Evita, de antes de ser Evita, con Gabriela Saidón. Ella es licenciada en letras, escritora, periodista feminista. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Altavoz, al programa de los jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, contentos de tenerte. Los chicos en minutos te van a empezar a preguntar, pero antes que nada, estaba hablando, ¿no? con Inés, preparando un poco la columna el día de hoy sobre la entrevista que te íbamos a hacer. Y a mí me interesaba mucho cuando las veo a las chicas, los veo a los chicos también. Me interesa mucho hacer que preguntarte a vos, si me podés hacer este paralelismo de Evita feminista, de Evita antes de ser Evita, con el feminismo de ahora. Bien, mira, Evita en realidad no fue feminista, ¿no? No fue feminista tal como lo entendemos ahora, ni siquiera como las feministas de su época, digamos. Yo creo que para enganchar con el ahora, digamos, lo que sí es interesante es la conciencia de clase que tenía ella, que tuvo desde muy chica la conciencia de clase. Hay una anécdota, a los 11 años ella escucha de un obrero decir que hay muchos pobres porque hay demasiados ricos, y eso a ella le pega el tema de las injusticias. Ella fue víctima también de la injusticia de clase, de la injusticia social. Su madre se tuvo que hacer cargo de ella y de sus 5 hermanos cuando muere el padre, y antes también, porque esto de, ¿qué quiere decir que era hija natural, ¿no? Era que el padre tenía 2 familias, la famosa casa grande y casa chica, ¿no? Y como que la mujer, Juana Ibarguren, la madre de Evita, era la segunda mujer, la otra, digamos, con quien formó una familia también, él, Juan Duarte, que muere muy joven, y hay un episodio también en el velorio de Juan Duarte donde la madre lleva a los hijos
les hijes, porque eran 5, mujeres y varones, al velorio, y la familia oficial, digamos, no la quiere dejar entrar, pero ella hace lo posible para que sus hijos puedan despedir al padre. Así que me parece que ahí detrás de Evita hay una madre también power que permite pensar cómo ella se forjó en un sentimiento feminista sin darse cuenta, digamos, en todo caso, ¿no? Claro. ¿Ine? Sí, yo le quería preguntar a Gaby, porque también mencionaba un poco este espíritu quizás hasta intuitivo de Evita, ¿no? Un poco del feminismo, quizás no autonombrándose así, pero sí con ciertos rasgos de empoderada, si se quiere. También le quería preguntar, porque muchas veces se piensa que la lucha de Evita comienza con Perón, ¿no? Como que ella conoce a Perón y ahí se empieza a inscribir su historia por la injusticia social. ¿Ella tuvo algún antecedente en algún tipo de lucha? Por ejemplo, no sé, pienso en alguna lucha gremial. ¿Cómo era Evita antes de ser Evita en relación a la lucha de los trabajadores? Claro, primero que ella tenía un talento, podríamos decir natural, era muy carismática, era ambiciosa, ya desde chica, incluso maestras de ella dan testimonio de que ella quería crecer, quería sobresalir, quería brillar, era muy hábil para la declamación, y eso en un político sabemos que es muy importante también, como que la actriz fue un antecedente de la política que fue, pero básicamente, concretamente, por tu pregunta, ella fue una de las fundadoras y presidenta de la Asociación Radial Argentina, o sea, la primera agrupación sindical de radialistas en el 43, muy poco antes de conocer a Perón, que lo conoce en el 44. Claro. O sea, ella estaba lista para entrar, que de hecho su actividad gremial fue muy fuerte durante el peronismo, y él era secretario de Trabajo y Previsión Social, no casualmente. Así que sí, por supuesto que está ese antecedente re fuerte ahí. Pero Gabriela, ¿ella soñaba o deseaba, antes de conocer a Perón, con una carrera política, Evita? Mira, yo creo que ella deseaba y soñaba, insisto, brillar y sí tener incidencia en esta lucha por sacar a los pobres de la condición de pobres. Eso está mucho en La razón de mi vida. Está, por supuesto que hay una construcción posterior, pero está la cosa de salir ella personalmente de la situación de clase. Mira, yo, y más que compararlo con otra feminista, la compararía con Maradona, ¿no? Que además, digamos, Santa Evita, digamos, como ídolo popular, en el sentido de salir del barro, salir de la pobreza, digamos, fue criada en una situación de pobreza, y aspirar a otra cosa, digamos. Y desde ahí la política va a venir a posteriori en el caso de ella. No es como soñé con ser presidenta o soñé como Maradona pudo haber soñado con jugar en primera o ganar un mundial. Claro. Gabriela, perdóname, esto que decías que Evita no era feminista, es algo que lo hemos tratado en el programa. Ine coincide con vos, pero recuerdo en su momento que no todos los chicos o las chicas pensaban de esa manera. ¿Hay alguno que piense distinto, que piense que Evita sí era feminista? No estoy viendo a ninguno de los chicos, si alguno está levantando la mano o no. Yo creo, Juaní. Sí, ahí está. ¿Quién habla? ¿Fede? Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va también? Buenas tardes para usted. Yo creo que ¿cómo le va? Tal como el feminismo ha mutado, que se habla de olas de feminismo, primera ola, segunda ola, yo creo que Evita era feminista, pero dentro del feminismo que se le permitía a las mujeres ejercer, dentro de un feminismo donde, por ejemplo, las mujeres no podían votar. Entonces yo creo que ella sí fue feminista para el momento en donde se necesitó que fuera feminista. Porque creo yo, si agarramos a una feminista del siglo XXI, del 2021, y la llevamos en el tiempo donde estaba Evita, ni siquiera esa mujer podría haberse dicho que era feminista porque estaba hablando de cosas que ni siquiera existían. Creo que para el momento donde estaba, ella era feminista porque era lo que se necesitaba para el feminismo. Claro. Y además, agregar algo a lo que dice Fede, es que quizás también el feminismo Evita, o sea, porque yo coincido en el sentido de que no era quizás feminista como ella se nombraba feminista, y el feminismo de la época era distinto, efectivamente, pero sí ella inaugura también dentro de la Argentina, estando en un lugar de poder, porque las mujeres feministas de la época generalmente no llegaban tanto a la situación que estaba Evita,
un feminismo con mucha conciencia social, o sea, es un feminismo hacia las trabajadoras, que también es bastante disruptivo, incluso. Gabriela. Bueno, ella después fundó el Partido Feminista Argentino aparte, ¿no? O sea, el partido femenino en realidad, el ala femenina del peronismo, perdón. Sí, ¿Quién habló ahí? hablando de feminismo en aquel contexto, yo te quiero preguntar si ella tal vez tenía visión alguna o alguna referenta política en el exterior, en otros países, tal vez desde Europa. ¿Se pensaba algo de esa manera, Evita? Yo creo que Evita en ese sentido, por eso, ella no era una feminista teórica, ni conceptual, ni orgánica, que es un poco lo que decía Fede. Yo creo que hay que leer, una de las maneras de leer el feminismo de Evita hoy, además desde su acción de defensa de las mujeres, de los niños, de los trabajadores y de los pobres, es como se habla hoy del feminismo interseccional. Por eso yo decía que el tema de la conciencia de clase era más fuerte para ella que cualquier otra cosa. La defensa de las niñas, también el dar la Fundación Evita posteriormente, o sea, la conciencia gremial, la conciencia de los trabajadores es lo que trabaja hoy el feminismo interseccional, ¿no? Tener en cuenta esas otras variables, no solo la mujer, sino también el género, la clase, la raza. Tengamos en cuenta que en Los Toldos, donde ella nació, era un reducto mapuche, y su mamá incluso la asistieron en el parto, en los partos una mujer que era una comadrona, como se decía en la época, que era de origen mapuche. Ahora que vemos estas fotos, también pensaba en la importancia del pelo, perdón, ¿no? Que no parecería como que no tuviera nada que ver. Hay una Evita morocha, que es la Evita previa a la Evita rubia, que después salta de clase, digamos. Es como que hay una cosa aspiracional. Ella pertenece, de hecho, a las olas de trabajadores que en la época, para la época de 1920 y pico, o de 1930, empiezan a migrar del interior a la ciudad. Claro. Gabriela, fue un programa cortito, rápido, pero bueno, nos alcanzó para charlar contigo un rato a estos 69 años de la muerte de Eva Perón, que debo darte que en minutos nomás se va a venir el documental para que todos lo vean en la pantalla de la televisión pública. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por charlar con los jóvenes del país. Gracias por la invitación y un honor y un orgullo poder hablar con jóvenes, obvio. Gracias, Gabriela, te mandamos un beso muy grande. Beso.